poderosos archivos de Today. Los poderosos archivos de Today, señores, abriéndose hoy a una historia que la vamos a contar al revés. Por primera vez, bueno, hay poquito, pero no todo. Por primera vez, diríamos, el centro de estos poderosos archivos son imágenes a todo color y en 4K grabadas hace pocos años. La persona que está en las imágenes es la protagonista de uno de los hechos más horrendos que vivió o que se vivió con la dictadura de Fidel Castro al comienzo de él tomar el poder en Cuba. No les voy a decir quién es la persona. Ustedes primero van a escuchar su historia. Nada más les voy a adelantar que esta señora que van a escuchar ustedes procede de la familia que poseía una de las empresas comerciales más prósperas de nuestro país. Empresa que fue, ya les voy a contar qué, o les va a contar ella, ustedes qué. Y si ustedes tienen idea de qué empresa estamos hablando por la conversación que va teniendo la señora, déjenlo en el chat sin problema. Atención a cada palabra, a cada frase, a cada fecha que esa señora dé en estas declaraciones, porque van a marcar punto por punto la historia, el auge, la caída en desgracia y todo lo que vino después de una de las principales empresas cubanas de toda la vida, ¿eh? Si Julio Lobo fue importante en su momento, esta empresa tiene lo suyo. Señores, demos la bienvenida a esta señora y a su historia. Y señores, no se pierdan ni un segundo de las declaraciones, porque la historia que va a contar esa señora ahí es la historia de miles de cubanos que lo perdieron todo cuando llegó Fidel Castro al triunfo de la revolución, o a La Habana, o a lo que sea que ha llegado. Escuchen. Ramón era muy divertido, era una persona muy alegre. Teníamos la misma edad y yo no sé, era una cosa que él insistía tanto en estar ahí y donde quiera que nosotros íbamos, ahí estaba. Y donde vamos al cine, no, yo voy al cine con ustedes. Pero ¿cómo tú vas a ir al cine con 5 mujeres? No, yo voy al cine con ustedes. Y entonces siempre estaba ahí, y entonces nos empezamos a acercar más y a acercar más. Y entonces ya pasado un poquitico de tiempo, volví a La Habana y un fin de semana cogió el carro y se apareció en mi casa, en La Habana. Y dije, ¿tú qué haces aquí? Bueno, no, vamos a salir. Le dije, bueno, sí, está bien, vamos a salir. Yo me sentía muy bien saliendo con él. Y ya de ahí en adelante, todo es historia. Tuvimos de novios 2 años. Me pidió la mano, que en Cuba se hacía eso. Al año, mi mamá y papá fueron a Varadero, fuimos a casa de su mamá en Cárdenas y ahí me dio esta sortija. Y nos casamos al año siguiente, que ya había acabado de llegar Fidel Castro a La Habana. Nos casamos a principios de año y nos fuimos de Cuba 3 meses para casa de su abuela en Madrid, que yo no conocía a la familia de él, nada más que a su mamá. Y nos desconectamos un poco de Cuba. Y mi papá me manda una carta allá, a España, diciendo no vuelvan a Cuba. Te estoy hablando marzo a lo mejor. No vuelvan a Cuba. Aquí las cosas no se saben lo que va a pasar. Pero no me gusta nada cómo está esto. Quédense allá y yo les mando sus regalos de boda y todo a España. La madre de esta señora pues recibe una carta en plena luna de miel en Madrid del año 1959, 3 meses después de que Fidel rompiera La Habana con sus tanques y pocos meses después de que ella se haya casado, rogándole que se quedara en España y que no regresara a Cuba más. Vamos a ver cuál es la reacción de esta señora. ¿Habrá regresado o no? Cuando yo recibí aquella carta, yo fui donde estaba Ramón y digo, yo creo que mi papá se volvió loco. Mira lo que me está diciendo,
que no volvamos a Cuba. ¿Cómo no vamos a volver a Cuba? Volvimos a Cuba. El día que llegamos de España, en el carro, mi papá nos dijo, esto hay que irse de aquí. En el año 59, esto es un comunismo disfrazado. Un comunismo disfrazado, así calificó el padre de esta señora, en aquel entonces joven, muchacha recién casada, a el régimen de Fidel Castro, que ya se había implantado en Cuba en apenas 4 meses. Este señor, como muchos otros, tuvo la luz larga de decir, esto es un comunismo disfrazado, hay que irse de aquí. La madre de la señora. Pero ella tenía un esposo. ¿Qué dijo el esposo? Y aquí no se va a poder vivir porque esto se va a poner muy malo. Nosotros dijimos, pero bueno, todavía Ramón trabajaba hasta el 31 de diciembre de ese año, 1959, que llegó a la casa nuestra de Varadero con una caja de bebidas diciendo, nos intervinieron y nos botaron a todos de ahí. 31 de diciembre de 1959 intervinieron esta que fue una de las principales empresas en Cuba y lo intervinieron de esa manera, ¿eh? El señor se fue para su casa con la última producción a celebrar o a deprimirse con su familia. ¿Qué pasó después? ¿Se fueron inmediatamente o no se fueron de Cuba? Luego de que intervinieran su negocio familiar de 3 generaciones dentro de su familia, creada por el abuelo del esposo de esta señora. ¿Qué sucedió con esta familia? Y él y su hermano, su hermano mayor que trabajaba allí también, se fueron para la casa. ¿Qué van a hacer? Se fueron. Nunca tomamos la decisión de irnos de Cuba. Ramón decía que él no se iba de Cuba, que el que se tenía que ir era Fidel. Y a él estábamos en La Habana, haciendo nuestra vida normal, y era el 31 de diciembre de 1963. Vivieron 3 años más en Cuba, ¿eh? Aún con su negocio intervenido. Vivieron 3 años más en Cuba porque decidieron que no se iban a ir de Cuba. Quien se tenía que ir era Fidel Castro. Ahora, ¿qué sucedió el 31 de diciembre de 1963 que cambió el destino y la vida de esta familia cubana? Miren. Él era el cumpleaños de Ramón y el día 3, la esperada de año. Y estábamos en la casa, preparando la casa por la noche, y llegan 10 carros del DTI. 10 carros. Y entraron y le dijeron a Ramón que ellos sabían que ahí había una cantidad de bebida robada o mala vida o como fuera. No recuerdo la palabra exacta que usaron. Y que tenían que registrar la casa. Se metieron ahí adentro como 30 o 40 personas de todos esos carros. Y ahí sí, la verdad que yo estaba horrorizada. Y antes de irse le dijeron, bueno, no hemos encontrado ninguna bebida, no encontraron ninguna bebida. Y se lo llevaron preso. Yo me estaba muriendo. Miguel, mi hijo, entonces tenía 2 añitos. Y yo dije, esto es funesto. Y resulta ser que estaba yo en mi casa con una amiga mía como a los 8 días de estar Ramón preso. Llega un carro en mi casa por la tarde y se baja un señor. Y me dice, yo soy fulano de tal, que no me acuerdo del nombre, y vengo a buscar los 2 carros de ustedes y los pasaportes. Yo era llora. Y yo dije, este es el final, se llevan los pasaportes y se llevan los carros porque lo van a dejar preso para el resto de su vida. Ramón tenía un carro muy lindo, un Mercedes-Benz, de esos que se abrían las puertas así para arriba, y parece que querían el carro. Que después nos enteramos por un amigo que Fidel Castro se quedó con el carro y lo mandó a Alemania a reponerlo, las piezas y lo que fuera. Bueno, pero eso después nos enteramos. Y Fidel Castro se quedó con el carro del señor que le robó
de la peor manera que se puede robar, porque hasta para robar hay que tener un poco de decoro y de decencia, ¿eh? Mira, ya robar con las manos amarradas del otro y con la familia pues amenazada, ya un poco de penco. Entonces, ese señor, bueno, le di las llaves de los 2 carros, le di los pasaportes. Yo estaba destrozada, destruida. Y esta amiga mía, por la noche, esta amiga mía que se quedó conmigo todo el tiempo, que hoy en día somos inseparables, todavía desde chiquita, estábamos arrodilladas en la cama con los brazos así, y ella dice, vamos a ver si este es el rosario que nos trae Ramón. Y en eso suena el teléfono. Salgo al teléfono y me dice el señor, señora, mire, soy fulano de tal, que yo estuve esta tarde en su casa. Yo le voy a poner a Ramón en el teléfono. Si usted se lo dice a alguien, a mí me dan paredón. Me tiene que jurar que nadie se va a enterar de esto. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y Ramón se pone en el teléfono a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y colgó. No hablamos. Yo estaba desesperada. Y al día siguiente por la mañana cuando nos levantamos, vemos que llega el carro de mi papá y Ramón se baja del carro. En cuanto entró el carro de él en la prisión, lo dejaron libre. Pero entonces me dijo que lo que le habían dicho era que o se quedaba preso los años que le diera la gana, y él dijo que él no había hecho nada para que lo cogieran preso. Dijo, no importa, nosotros te lo inventamos. O se iba de Cuba inmediatamente por indeseable al régimen con su familia. Y él le dijo, me voy de Cuba inmediatamente. Espérense, déjenme hacer un alto en este relato que está haciendo esta señora. Él dijo, me voy de Cuba inmediatamente. Llegó a su casa, le dijo a su esposa, nos vamos de Cuba. ¿Y creen que fue fácil salir de Cuba en el año 1963? No lo fue. Señores, miren la historia. Cuando llegó, lo primero que me dijo fue, nos tenemos que ir. Mi mamá fue con nosotros al aeropuerto, mi papá ya estaba enfermo. La casa de ellos tenía un mezanín y esa era la oficina de él. Y ahí él tenía un butacón y él estaba sentado ahí. Cuando yo bajaba la escalera con Miguel cargado, que ya nos íbamos. Y yo me abracé a mi papá por detrás y él me dijo, hija, vete, yo no me puedo despedir de ti. Y entonces yo salí y nos fuimos. Yo me acuerdo, mi mamá y mis tías del lado allá del cristal, nosotros dentro de la pecera, y Miguel Ignacio, mi hijo, así, pegado con las manos así, porque mi mamá estaba del otro lado y él tenía delirio con ella. Todo el tiempo pegado así, mirándola, 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 mirándola. La pecera era un salón inmenso, todo de cristales, en los cuales pasaban los pasajeros que se iban y los familiares se quedaban del lado fuera de los cristales. Tenía cristales por todos lados, era por acá, que era donde se quedaban los familiares, y por acá, que era donde estaba ya la pista y los aviones. Era enorme, enorme de grande, y todo eran cristales. Por eso los cubanos le pusieron la pecera. Y entonces sucedió una cosa muy desagradable, que nos escogieron a 5 mujeres, así, usted y usted. Vengan conmigo, una miliciana. Y entonces yo le di el niño a Ramón y le dije, bueno, nos están llamando, yo no sé para qué, pero bueno, hay que ir. Y salimos, cogimos así fuera por la pista para un cuarto.
Y la miliciana dijo, se tienen que quitar toda la ropa y ponerlo todo arriba de esa cama que está ahí. Había una de ellas que estaba así embarazada. Y esa mujer yo pensé que le daba algo. Yo me abracé a ella y le dije, por favor, no digas nada. Porque si dices algo no te van a dejar irte. Y ya esto es lo último que nos pueden hacer, no nos pueden hacer más nada. Y efectivamente se calmó y aquella miliciana cogió cada pieza de ropa y le hacía así por todos los dobladillos, por todo esto, a toda la ropa. Lógicamente no encontró nada y nos volvimos a vestir y salíamos con ella para otra vez la pecera y venía Ramón con el niño cargado y que a él lo habían llamado también para hacer lo mismo. Y cuando nos cruzamos, él me dio a Miguel, por suerte, y me lo pude llevar conmigo a la pecera. Fue muy desagradable y a la hora de salir, porque yo creo que estuvimos allí todo el día, en esa época no dejaban a la tripulación de los aviones pisar tierra cubana. La tripulación estaban todos parados así en las calinatas, porque en aquella época tampoco había esas cosas que hay ahora para ir a los aviones, tenía que caminar por la pista. Y estaban todos parados así. Y Ramón le había pedido a un empleado de Iberia, que él conocía, porque él conocía a todo el mundo, que nos llamaran los primeros, porque él lo que quería era ya montarse en aquel avión. Y nos llamaron los primeros. Y cuando íbamos llegando ya a la escalerilla, el comandante del avión que estaba en el primer escalón le dice, tírame al niño. Y Ramón hizo así. Bueno, ya estaba muy cerca. Y se lo dio. Y él lo agarró y salió corriendo para dentro del avión. Cuando nosotros llegamos adentro nos dijo, ya aquí no les pueden hacer nada. Aquí no pueden entrar ellos. Y así fue la última vez que pisé a Cuba. Ahora les voy a contar quién es y de qué compañía estamos hablando. Pero quiero volver al momento en el cual para los cubanos irse de Cuba era un castigo. Era un castigo y que se aferraron con uñas y dientes y se fajaron y aguantaron cuanta humillación tuvieron que aguantar en Cuba para no perder su país, porque su país les importaba, porque su casa les importaba, porque su tierra les importaba, su familia, sus amigos, sus vecinos, les importaba el lazo que tenían con su país y para sacarlo había que ser a punta de pistola a los cubanos. Hoy salir de Cuba es un premio. Hoy día las generaciones nuestras ha sido un premio escapar, irnos de Cuba. No tenemos nada. No creamos lazos con Cuba en toda nuestra puñetera vida. Con nada. Estamos locos por poner un pie en la primera escalinata del avión, hacemos un TikTok y celebramos. Nos emborrachamos por irnos de Cuba. Señores, esta historia que ustedes han escuchado de la voz de esta señora es la historia de miles de cubanos, no solo en los 60, pero continuó sucediendo en los 70, continuó sucediendo en los 80 y probablemente hasta los 90 continuó sucediendo este trato humillante y esta empujadera a patadas para fuera del país. Esta señora es esta señora. Mi nombre es Amparo Alvarez Arechavala, soy cubana y nací en La Habana, Cuba. Esta señora es la esposa del último presidente de Arechavala. Bueno, Arechavala es la compañía dueña de la firma Habana Club, dueña del nombre de Habana Club, de la fórmula, de la fábrica, del central y de toda la mierda que esta gente quitaron y que hoy día ni siquiera pueden conservar. Arechavala era la industria más importante que había en Matanzas. Su centro se encontraba en la ciudad de Cárdenas y tenían dos centrales en donde se producía toda la caña para producir sus rones. También producían un coñac
llamado 1834, porque fue justamente en el año 1834 cuando el primero de los Arechavala llegó del País Vasco hacia Cuba y comenzó a labrar fama y fortuna a golpe de trabajo. Señores, esta gente no tenía negocio con la mafia, esta gente no tenía negocio con Batista, esta gente no hicieron nada, esta gente no hicieron nada, esta gente lo único que hicieron fue trabajar y trabajar y trabajar. Y claro, tuvieron dinero, y claro, se hicieron millonarios, y claro, fueron una familia poderosa a golpe de puro trabajo. Y señores, de trabajo y de orgullo de que ese trabajo fuera hecho por cubanos desde Cuba y para los cubanos. Ninguna de estas compañías, ninguna de estas historias y de estas empresas que nosotros les presentamos cada vez que tenemos oportunidad aquí en los poderosos archivos de Today, ninguna de estas empresas ponía al extranjero por encima de los cubanos. Todos producían orgullosamente desde Cuba productos cubanos para los cubanos, y de esa manera se elaboró esa famosa clase media y esa burguesía que luego tanto satanizó Fidel Castro cuando decidió irrumpir en la capital cubana con sus tanques asquerosos y todo su barbudo apestoso aquel enero del año 59. Si ustedes creen que la historia de la señora Amparo Alvarez Arechavala terminó ahí, nada que ver, señores. Amparo Alvarez Arechavala, procedente de una familia aristocrática, esposa de una de las familias más ricas de Cuba, criada en institutos y en escuelas de señorita y de monja. Cuando llegó a España, tuvo que comenzar a cuidar niños, a ser niñera. Luego se mudaron a los Estados Unidos en una pequeña casa de 2 cuartos para ellos y sus 2 hijos, en lo que es hoy alrededor de Sweetwater. Y luego de eso, señores míos, el señor comenzó a trabajar. Bueno, el señor trabajó como cartero, el señor trabajó como chofer de ómnibus, ella se convirtió en maestra y tuvieron una de las vidas más humildes y modestas que pudieron tener. Avanzaron los años. En el año 1979, el esposo, Roberto Arechavala, le comentó a ella y al hermano de él que él tenía la receta original de La Habana Club. La tenía, la conservaba en su poder, y que iba a luchar por la receta y por la marca de La Habana Club. Señores, Roberto Arechavala decidió tocar la puerta de su competencia mayor, histórico enemigo en el comercio, en la economía cubana de los años 50. Roberto Arechavala fue a tocar la puerta de Bacardí, el archienemigo de la Arechavala por siempre. Siempre estuvieron compitiendo los dos rones. Bacardí era el dueño del mercado, sin ninguna duda, y Habana Club era el segundo. Y él decidió ir a tocar las puertas, y los ejecutivos de Bacardí de los años 80 amistosamente le abrieron las puertas y le dijeron: vamos a pelear por la Habana Club. Él le ofreció a los ejecutivos de Bacardí la fórmula y la receta completa y todos los derechos de Habana Club, solamente con la condición de que ellos pelearan, luchar por la marca Habana Club en los Estados Unidos y poder fabricar nuevamente la Habana Club para todo el mundo y para el legado de su familia mantener. Él le dijo que no quería cobrar un solo centavo por esa producción ni por la venta del nuevo Habana Club que se pudiera crear. Bacardí le dijo generosamente que ellos no iban a hacer eso. Bacardí les ofreció 1% de la venta de toda la Habana Club que se pudiera hacer luego de que pudieran echar la guerra judicial aquí en los Estados Unidos. Ha sido una batalla, fue una batalla de más de 20 años en los tribunales de los Estados Unidos. Incluso el propio Congreso de los Estados Unidos se dio una audiencia para que los herederos de Arechavala pudieran explicarle al Congreso qué sucedió. Lo que sucedió es simple. En el año 1976, la licencia del nombre de Habana Club expiró, su registración en los Estados Unidos, y los descarados de Fidel Castro, mientras usted estaba cortando para la zafra de 70 cañas, ellos estaban viendo cómo le robaban la marca Habana Club a esta familia, la registró a su nombre, y lo más que pudo conseguir el Congreso de los Estados Unidos y los tribunales norteamericanos fue que Habana Club se vendiera en los Estados Unidos, producida en los Estados Unidos. Por lo tanto, señores míos, cuando usted vea en el liquor store, en el mercado, en cualquiera de los bares de su localidad, la botella Habana Club que tiene la etiqueta negra, no la etiqueta dorada de Cuba, pero la etiqueta negra, y que dice el original producido en Puerto Rico, señores,
cómprenlo y estarán honrando la historia, la vida y la trayectoria de una de las familias que más aportó a la economía cubana. Señores, decir que se tiene una empresa grande es decir que ellos manejaban cerca de 12,000 empleados en todo el país. 12,000 familias comían de este producto y de esta familia. Ellos no tenían el dinero para irse a pasear. Ellos tenían el dinero y podían darle empleo a todos ellos. La firma Arechavala continuó vendiéndose. Habana Club se vende hoy en Estados Unidos. Solamente se puede vender en Estados Unidos ese ron fabricado en Puerto Rico. Y por otra parte, la dictadura de Fidel Castro continúa promocionando como el único y el original ron Habana Club, el que se vende, que ya ni siquiera se hace en la fábrica original de Arechavala, sino que se fabrica en la capital cubana. Hoy día las instalaciones de Arechavala en Cárdenas están totalmente destruidas, pero las oficinas centrales de Arechavala en Cuba están en uno de los lugares más céntricos de la capital cubana y ha sido borrada de la historia. Nadie sabe que ahí radicaban las oficinas de quienes crearon el ron y la marca de ron más importante de nuestro país. Señores, las oficinas centrales de Arechavala desde el año 1936 radicaron en la plaza de la catedral, señores, frente por frente a la catedral de La Habana, donde hoy se encuentra el Museo de Arte Colonial. Esas eran las oficinas centrales de Arechavala y ahí estuvieron hasta el año 1959, cuando los ladrones de Fidel Castro decidieron intervenir. Luego, 6 años después, abrieron en este lugar pues el Museo de Arte Colonial y borraron para siempre la historia de Arechavala en esa edificación. En esa edificación además se construyó el primer bar privado de la firma Habana Club, y en los originales años 30, cuando abrió sus puertas aprovechando el aflujo de los norteamericanos a través del puerto de La Habana, estaba muy cerquita, pues si querían consumir Habana Club tenían que ir a este bar. Hoy día, ya les cuento, el Museo de Arte Colonial, frente por frente a la Catedral de La Habana. Cuando se dé un paseo usted por esa plaza y miren a donde dice el Museo de Arte Colonial, recuerden que hubo una familia que echó suelo, sudor, lágrimas, sangre en ese sitio para darle un nombre a una de las bebidas más famosas del mundo y que hoy ha sido robada por la dictadura de Fidel Castro. Señores, otro chisme de esta familia, rapidito. ¿Han escuchado ustedes la frase vivir como Carmelina? Pues vivir como Carmelina es justamente Carmelina Arechavala. En Cárdenas vivía esta joven matancera, hija del dueño original, el fundador original de el Ron Habana Club y tía del esposo de la señora que acabaron de ver. Carmelina Arechavala era pues una joven rica, pero muy sencilla y muy generosa también. Y los cubanos se creó ese ideal de buena vida que tenía supuestamente Carmelina Arechavala. Y luego pues la frase de vivir como Carmelina, que todavía se utiliza hasta hoy, también pues tiene que ver con esta importante familia cubana. Señores, momento para recordar a la señora Amparo, a la familia Arechavala, a La Habana Club, a los descarados y todo lo que se vivió en Cuba, no solamente cuando les robaron las propiedades, pero cuando obligaron a emigrar a tanta y tanta gente, a emigrar no, a exiliarse. Y momento, cada vez que tenemos oportunidad para hacer esto, para entender a esa generación primera del exilio cubano que a veces llamamos histórico, recalcitrante, extremista, a entender por qué son así. Esta gente perdieron una vida, o a veces 2 o 3. Y señores, sin haber cometido delito alguno, solamente porque a otros se le atravesó que ellos tuvieran la vida que tenían. Valga los poderosos archivos de Today hoy para recordarlos a los Arechavala, a La Habana Club y a todo lo que se pueda recordar, señores, para que no se nos pierda esa historia nunca, nunca, nunca.